decir, che, el FMI, que ahora nos viene a nosotros a decir con lo del ajuste, que pin, que pan, que pum, no decía nada de los put. Se Sí. hacían los No soy economista, pues están hablando de, no sé, 20.000 o más millones de 4 dólares. puntos el PBI. Bueno, María Castiglione sí es economista. María, buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, bien, bien. Bueno, ¿cómo está viendo el panorama, la evolución de la economía por estas horas? Bueno, yo diría que acá hay varias cuestiones. La primera, respecto de los resultados o de la principal demanda de la gente, que era ver qué pasaba con los precios, ¿no? Con la inflación. Yo diría que acá hay unos resultados que ya se están viendo y cada vez son más palpables, ¿no? Del proceso de baja de la inflación, que obviamente cuando uno la compara con el mundo, con nuestros vecinos, sigue siendo altísima, pero la realidad es que los datos que, tanto mayo, donde la inflación terminó bajo del 5%, en 4,2, de hecho fue el dato oficial del INDEC, incluso un poquito por abajo de lo que, por ejemplo, en CIT relevamos, que nos dio 4,6, y con los datos de la inflación núcleo, que es sacando todos los que tiene que ver con la estacionalidad y los regulados, dio abajo del 4%, los datos que estamos relevando, casi todas las consultoras que relevamos precios, en nuestro caso en CIT nosotros relevamos sobre todo para el Gran Buenos Aires, pero bueno, hay muchos precios que son nacionales, lo que vemos es que la inflación núcleo sigue desacelerándose. Hubieron buenas noticias en datos de alimentos y bebidas, que eso es muy bueno también, obviamente, porque es algo esencial, ¿no? No podemos dejar de consumirlos. Y donde se combina, que hubieron aumentos de tarifas el mes de junio, bueno, probablemente la inflación podría ser parecida a lo que fue mayo. Vamos a ver si va a ser un poquito arriba o no. A nosotros la verdad es que la desaceleración que estamos viendo a nivel semanal nos permite pensar que podría estar por ahí un poquito arriba, pero no tanto, ¿no? Que era algo que a principio de mes se dudaba. Y eso es algo obviamente muy favorable y muy bueno para todos, porque lo que nos dice es que el ritmo al que aumentan los precios va siendo cada vez menor. Todavía hay inflación, pero hay precios que están bajando, incluso categorías completas que están bajando nominalmente. Hay otras que siguen subiendo, que venían muy atrasadas muchas de ellas, por ejemplo el rubro de el transporte o el rubro de tarifas de luz y gas, que obviamente ahora es muy sensible el caso del gas por el frío, ¿no? Y lo mismo la electricidad para los que calefaccionan con electricidad, pero lo cierto es que estábamos pagando precios que no tenían nada que ver con lo que costaba generar eso, ¿no? Que obviamente cuando uno suma todos los aumentos es muy complejo, pero si no pagamos lo que vale, empezamos a tener problemas de falta de oferta, o sea, cortes de luz, de gas, falta de inversión en un país que tiene todo para no solo para ofrecer al mercado nuestro, a los argentinos, a las empresas, sino también para exportar, ¿no? O si se pagara, el que lo paga es el gobierno con gasto público y le hace con emisión monetaria o con más impuestos. O sea que de alguna manera ese proceso difícil de sincerar está ocurriendo y en paralelo con eso se está tratando de que toda la inflación baje. Y se está logrando, obviamente, como te decía, con todavía tasas de inflación que para el mundo son muy altas, pero bueno, es algo muy alentador porque nos permite saber dónde estamos parados como familias, como empresas, para poder planificar, bueno, cuánto ingrese, cuánto puedo gastar, si no es imposible arrancar, ¿no? Y lo segundo es que estamos viendo, aunque con datos más lentos, las estadísticas son más demoradas, que los ingresos de mucha gente que vienen muy castigados con las reaperturas de paritarias, con las negociaciones, están empezando a equiparar algunos a nivel mensual y en otros empezar a compensar o ganarle a la inflación desde niveles de vuelta muy bajos. No es que la gente ya está bien, tampoco el caso de los jubilados, pero están empezando a tener una mejora después de haber caído durante mucho tiempo a niveles por ahí lentamente y más fuertes, sobre todo al final del año pasado, principio de este año, ¿no? Así que eso es un dato positivo. Obviamente los datos de actividad marcan que lo mismo, ¿no? Que veníamos de una situación de una actividad que venía con una tendencia negativa, pero con algunas oscilaciones y con ese plan platita que llevó a que la gente se quisiera sacar los pesos encima y comprara cualquier cosa, además de ir al dólar, comprar cualquier cosa, eso sostuvo algo la actividad hasta septiembre del año pasado, octubre, y tuvimos una caída muy fuerte, y bueno, lo que estamos tratando de ver con los economistas es en qué momento la economía llegó al piso y empieza a recuperar, a qué ritmo recupera. Lo que estamos viendo es que esto está siendo bastante heterogéneo, pero que parecería que en abril empezó la recuperación de algunos sectores. Vamos a ver el dato del estimador más agregado, que es el que releva el INDEC, que se llama el EMAE, que mide todo el PBI,
Pero bueno, obviamente hay sectores que siguen muy complicados, sobre todo aquellos ligados a la construcción, a la obra pública ni hablar, que está prácticamente parada, pero que hay otros sectores que están empezando a recuperar, como te decía, algunos con caídas muy fuertes previas, no es que ya, cuando me escuchan hablar, bueno, pero estás hablando de un país que no existe, no. Obviamente cuando empezás a recuperar todavía estás mal, y vamos a ver por eso que cuando veamos los datos de actividad comparados con el mismo mes del año pasado, vamos a ver en muchos sectores caídas muy grandes. Por eso hay que tratar de ver a nivel mensual qué está pasando, empezar a ver si empezamos a dar la vuelta o no, y a qué ritmo, que esa es la otra gran pregunta también, ¿no? María, buena clase, muchas gracias en la mañana. No, de nada. Bueno, María Castiglione de CIT, allí lo explicaba pero muy bien, hay claroscuros, pero bueno, en términos de inflación y de precio la cosa va mejorando sensiblemente. La señal va a indicar exactamente las 10:30 de la mañana. ¿Con qué temperatura? Subió levemente, 8,9, la térmica 7,1. Estamos como queremos. Sí. Ahí está la señal de las 10:30. Nacional Noticias. El país en una sola radio.